estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, hola, buenas noches ya de este martes 6 de octubre. Ya estamos en otra nueva sesión del Círculo Abierto. Esta vez estamos medio solas, no, estamos tres, Ceci, Reina y yo. Aunque estoy contenta porque ya tenía como dos programas que no venía, entonces ya extrañaba estar acá en el círculo después de este 28S que me trajo de arriba para abajo, como muchas más que estamos en el tema del derecho a decidir. Entonces, pues la verdad estoy muy contenta de estar de vuelta con ustedes. Y pues un programa bien interesante que mientras hacía la escaleta me trajo como muchas reflexiones precisamente porque creo que de repente hace falta mucho que pensar en cómo estamos replicando ciertas cosas al interior de otras cosas que supuestamente no deberían ser parte, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de ir empezando, Ceci, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Hola Dani, hola Rey, Hola. hola a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Pues estoy un poco congelada y ya más bien resignada a que esto va a ser así, ya casi como hasta temperaturas más bajas cada vez. Y bueno, pero fuera de que estoy congelada, la verdad es que también muy emocionada por el tema del día de hoy. Yo lamento mucho que no esté Diana, eh, porque bueno, generalmente estos temas le apasionan muchísimo y entonces, bueno, pues le mandamos un saludo, esperemos que esté muy bien, que se sienta mejor. Y en ese sentido, el tema me parece bien interesante porque yo creo que a lo largo de mi trayectoria, digamos, laboral, he tenido varias experiencias sobre las cuales reflexionar. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en organizaciones de la sociedad civil como para gobierno, por ejemplo, y hay estas distancias, ¿no? En términos de condiciones laborales y demás. Entonces, bueno, me parece sumamente interesante. Entonces, bueno, contenta. Gracias, Ceci. Rey, ¿cómo has estado? Cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Por qué no te visten desde el día de la marcha? ¿Y cómo estás hoy, aparte de friolenta como todas? Sí, pues justo nos vimos en la marcha, creo que teníamos ya meses, después caí en la cuenta porque como nos vemos cada 8 días por acá, por este círculo, me dio mucho gusto verte ya de manera física presencial en la marcha y muy reflexiva sobre este tema que yo creo que es como un tema que genera muchas reflexiones y del que se habla poco. Y se habla poco también por diversas cuestiones, no sé, sería como si hubiera una sección como de lo que callan las OSC, creo que este tema también sería parte de uno de los ejes que se necesita dialogar, reflexionar, y bueno, entonces creo que es bastante oportuno también hacerlo desde Círculo Abierto y pues extrañando a Diana, a Gloria, que igual ya esperemos pronto se reintegre a este círculo. Súper, sí, ojalá que ya podamos verla pronto. Y sí es cierto, lo más triste de todo es que te vi y andaba como de aquí para allá y no pudimos detenernos a platicar. Eso fue como súper triste. Era como, ay, está Rey haciendo playeras y poniéndoles unos estampados súper hermosos. Hasta llevaba mis playeras, Rey. Llevaba una para Vicky, llevaba una mía y ni siquiera me dio tiempo de acercarme y que me estamparas mis playeras. Fue muy sad, pero bueno. Ya entrando en materia, precisamente como lo que callan las OSCs y lo que callamos también les activistas, ¿no? Cuando ya estamos trabajando, cuando ya entramos, además que como que se vuelve una especie de sueño cuando eres activista independiente y de repente consigues un empleo, ¿no? En una OSC o en una colectiva donde pueden remunerarte y dices, wow, esto es lo mejor del mundo, pero también tiene como sus contradicciones y ciertas cosas ahí
que no se vuelven tan fascinantes ya una vez que estás en el ejercicio de las labores al interior, ¿no? Porque uno pensaría que las cosas van a ser muy impresionantes, porque finalmente estamos haciendo dentro de las OSS cosas impresionantes, ¿no? Y se pretende cambiar el mundo, pero ¿qué tanto se cambia el mundo también desde el interior de las OSS? Y si de verdad eso está sucediendo, ¿no? Pero bueno, para ir empezando, como hay que ir desde afuera, creo, de afuera hacia adentro. Y aquí quisiera como que Ceci nos platicaras un poco sobre cuáles son esas principales problemáticas que enfrentamos actualmente la población mexicana en nuestra búsqueda por remuneración digna. ¿Cuál dirías tú que son los principales, bueno, son un chingo, ¿no? Pero como cuáles son esas principales problemáticas que tú ves dentro del campo laboral actual? Bueno, como dices, son muchísimas, ¿no? Entonces podríamos como enumerar algunas y no creo que sean como suficientes. Pero yo pensaba precisamente cuando leía la escaleta y pensaba hacia dónde podría reflexionar, yo creo que una de las cosas que pasan es que en este momento ya la parte de la dignidad, o sea, como la palabra del trabajo digno, no necesariamente tiene ese mismo significado que en algún momento se le otorga, por ejemplo, cuando a principios de siglo, el siglo pasado, se luchaba por unas condiciones laborales dignas para las personas. Es decir, o sea, como estas, digamos, demandas laborales de jornadas de 8 horas diarias, ¿no? Las prestaciones, etcétera. Parece que ahora eso ya no es parte como de esta definición de dignidad. Y entonces yo creo que esta, digamos, como si se hubiera aflojado, no sé si es como aflojado, sino como que se hubiera puesto más diluido, no creo que esa es la palabra, como que si se hubiera diluido esta idea de lo que sería un trabajo digno y entonces pareciera que lo único que lo hace digno es que sea una remuneración suficiente. Y yo creo que sí, una de las cosas que incluye en la parte de la dignidad y que evidentemente no tenemos en la mayoría de los trabajos en nuestro país y en el mundo, ¿no? Es justo que tengas una remuneración que sea suficiente para que puedas alcanzar los niveles básicos de bienestar, ¿no? Y niveles básicos de bienestar me refiero evidentemente a tener la posibilidad de una alimentación digna, ¿no? De una vivienda digna, de un vestir digno y de poder transitar la vida de manera libre y con recreación, etcétera, que yo creo que son estos elementos muy importantes. Entonces, por supuesto que por un lado está la parte de la remuneración que evidentemente en este sistema capitalista, que en este momento además está como recalcitrante, pues, ¿no? Pues evidentemente no te alcanza y entonces lo que termina pasando es que para poder medio alcanzar a tener esa remuneración que se considera suficiente, pues tienes que partirte en 30 cosas, ¿no? Y yo creo que esa es una característica como cada vez más evidente. Yo creo que, por ejemplo, a ustedes, ahora sí me sentí muy, muy señora, pero sí, de alguna manera, ¿no? Como que, por ejemplo, sobre todo a Gloria y a Diana, es evidente que el campo laboral ya no es para nada el mismo que fue para sus abuelos o, por ejemplo, para nosotros. Yo creo que a mi generación le toca la transición de todavía alcanzar algunos y algunos de nosotros a encontrar estas plazas, ¿no? Soñadas en algún momento por nuestros padres, madres, abuelas y abuelos, ¿no? De tener como una plaza que te garantizara pues tener una pensión, que te garantizara tener tus vacaciones, el aguinaldo, las prestaciones de salud, etcétera. Todavía algunos de nosotros alcanzamos a llegar casi que así, ¿no? Como barriéndonos. Pero la generación más joven ahorita ya es claro que eso ni siquiera está en su radar, ¿no? Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí en este momento porque creo que más adelante me gustaría retomarlo, pero creo que en México en este momento es lo que está sucediendo. O sea, cada vez hay menos acceso a este tipo de plazas. Por ejemplo, de hecho, creo que ya ni hay. Los contratos son muy, como muy cortos, ¿no? A veces, bueno, una cosa que es muy terrible es nuestro sistema de recaudación tributaria, ¿no? Que se convierte en una persecución y entonces, o sea, es como terrible que
para poder trabajar de manera formal tengas que dar casi la mitad de tu salario al SAT, ¿no? Por ejemplo, y entonces eso se vuelve muy complejo. Entonces, en ese tipo de circunstancias, pues es en la que estamos la mayoría de las personas. Y ahora con el COVID, ¿no? Pues se ha evidenciado todavía más estas tremendas falta de condiciones dignas para el trabajo. Muy de acuerdo contigo, Ceci. Yo de repente como me pongo también a reflexionar, mi papá a los 27 años ya tenía su casa, ¿no? Tenía todas las prestaciones del mundo en el trabajo en el que él tenía y todo parecía maravilloso y yo decía, wow, o sea, si él a los 27, yo voy a hacerlo a los 25, ¿no? Porque obviamente uno piensa que todo va a ir mejorando, pero la realidad es que cada vez se pone más complicado para las nuevas generaciones, donde la verdad es que se vuelve un verdadero suplicio el poder siquiera tener seguro, ¿no? Y ya es como lo más increíble que te puede tocar cuando te toca un empleo, es como lo mejor que te puede suceder, porque además es lo mínimo que te llegan a dar cuando te lo llegan a dar, ¿no? Vivimos en esta época de los freelanceos, donde pues para poder medio subsistir tendrías que tener al menos 2 trabajos de donde poder sacar un recurso, y eso sí, sin siquiera gozar de prestaciones mínimas de salud, de vivienda, por decirlo menos, ¿no? Y como bien dices, Diana, eh, Gloria, en mi caso también, que somos como todavía ya de esta generación que estamos entrando en o ya estamos insertadas en el campo laboral, cada vez se vuelve muchísimo más difícil podernos desenvolver teniendo algo. Y curiosamente veía un estudio que decía, esta generación es la más profesionalizada, ¿no? Que tiene licenciaturas o posgrados, y aún así somos la peor pagada, la de mayor índice de desempleo y con mayor burnout, Reina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuéntanos, porque esto está terrible, ya lo detesto. Pues justo tiene que ver con la política laboral y como por acá también nos comenta Gloria, que justo ya no tenemos derechos laborales, más bien sí tenemos derechos laborales, pero estos no solo no están siendo garantizados por el Estado, sino hablábamos en algún momento de que los derechos humanos, en teoría, tendrían que tener esta progresividad. Y creo que actualmente en nuestras generaciones, bueno, también me incluyo, no hay poca conciencia de los derechos laborales como un derecho humano, es decir, como un derecho que te permite una vida digna. Y entonces hay modelos de empleabilidad que los estados han permitido, como el outsourcing, en el cual justo a nivel nacional ha habido todo un debate en el Congreso porque el Estado no ha querido tomar una postura contundente para la defensa de los derechos laborales. Y en ese sentido, pues ha habido retrocesos de los derechos ganados a través también de la movilización social que vivieron nuestros padres, nuestras madres, ya hace algunas décadas, y que fue toda la época del sindicalismo. El sindicalismo también, para el caso de México, atravesó profundas crisis o ha atravesado profundas crisis de corrupción, en la cual también se ha aliado al poder del Estado, un poder además más centrado en la parte capitalista y en un modelo neoliberal que ya es una explotación total bajo el mínimo de los costos, y eso ha implicado el salario mínimo. O sea, si pensamos como en el salario mínimo, es lo que una persona necesita mínimamente para vivir. Entonces, incluso se habla dentro de la política laboral como el salario mínimo como algo deseable, cuando más bien tendría que ser lo menos que se busca, sino el salario tendría que alcanzar para poder cubrir no solo las necesidades básicas. Sin embargo, estamos en un país donde ni el salario mínimo se ha garantizado. Y frente a eso, pues también los nuevos modelos de empleabilidad que, como ya lo decía hace un momento, pues han dejado pasar el gobierno, en el cual pues las empresas eluden la responsabilidad
de los pagos que deberían de generarse para sus empleados de toda la serie de prestaciones a las cuales pues tendrían derecho. Y esto pues también desde luego en marco legal se hablan de jornadas de 8 horas, esto pues ya también no existe en la vida real, son jornadas de 10, 12 horas, sin un contrato, sin goce de los mínimos derechos laborales, ya ni un seguro, como bien señalabas, Dani, y encima pues esto genera un impacto en la vida de las personas y pues justo es una condición de explotación, y esto que se ha denominado síndrome de burnout, que es como estar quemados, y que no solamente se viven al interior de diversos espacios laborales, sino recientemente también hubo una serie de reformas laborales con la NOM 035, que justo está orientada a la atención de efectos psicosociales. Sin embargo, en su implementación no se está viendo como una conciencia y una responsabilidad que pudieran estar asumiendo las empresas para la disminución de estos impactos. Y también no se ve como un tema de derechos humanos, es decir, las personas tenemos el derecho a tener ambientes sanos en términos de salud mental en nuestros espacios laborales, sino más bien se está colocando como un tema que beneficia económicamente a las empresas. O sea, tú tienes que brindar una serie de medidas para reducir estos impactos psicosociales, uno, por el temor a ser multado o multado como empresa, y dos, para que tus empleados sean más productivos. No se mira como un tema de derechos humanos, y eso también pues es grave. Precisamente me hiciste recordar en mis tiempos oscuros como personal de recursos humanos, cuando me dedicaba estaba en una empresa de seguridad privada, precisamente, y de verdad, sé que las condiciones laborales en México son horribles, pero las de los guardias de seguridad son inhumanas. Yo recuerdo que ganaban salarios mínimos y a veces ni eso, porque cualquier pretexto para hacerles un descuento siempre era bueno, ¿no? Pero eran turnos de a veces 48, 72 horas continuas con una de descanso, ¿no? Y tenían que estar despiertos porque si no había un problema, porque si no les llegaba el supervisor en cualquier momento los regañaban, si no el dueño de la empresa los trataba como peor que animales, ¿no? Una cosa verdaderamente espantosa, hombres y mujeres de la tercera edad trabajando en esos ritmos laborales, de verdad grotesca esa industria. Lamento si alguien que nos ve está en esa situación, pero es una realidad. Y eso es solamente un ejemplo de muchísimas otras cosas. Por ejemplo, también me hace pensar en mi hermano en su momento llegó a trabajar en Liverpool. Igual, como dices, eran jornadas de 12 horas por mucho menos del salario mínimo, ¿no? Y bueno, por lo menos se la quitaban diciendo que por lo menos daban vales y descuentos en Liverpool, ¿no? Y eso era como, nunca lo entendí. También, como dices, la cuestión de que se lucha tanto por un salario mínimo cuando ni siquiera se garantiza, pero que además ese que supuestamente tanto se pelea no es significativo en cuanto a una canasta básica, en cuanto a los costos de renta, en cuanto a los costos de transporte que incluso les implica a los y las trabajadoras para poder acudir a su ambiente laboral, ¿no? Y que no sale, de verdad no sale. Y igual hubo un momento en que trabajé en una maquila y era como, ¿cómo esas costureras hacían para mantener a 3, 4 hijos y a sus papás? Y además eran madres solteras. De verdad era una cuestión que por más que luego lo reflexionábamos, las que estábamos en administrativo no dábamos cuenta de cómo salía para la subsistencia de 5 o 4 personas, ¿no? Verdaderamente espantoso. Y también me hace pensar en todo esto del outsourcing y los cambios generacionales, los millennials, los centennials, ¿no? Estas generaciones del cambio, como se ha venido manejando, y que yo más bien creo que nos doran la píldora, ¿no? Porque eso como de que
ay, bueno, ahora ya no son empleados o empleadas, ahora somos colaboradores, ¿no? Cada quien maneja sus tiempos, ¿no? Porque el freelancer, cada quien tiene dominio sobre sus espacios, ya vamos a dejar las oficinas para irnos a lo digital, incluso ahorita con la pandemia creo que lo vimos más claramente que nunca, ¿no? Y este argumento fabuloso en el que nos hacen creer que de repente es una maravilla el poder estar trabajando desde nuestras casas, ¿no? Incluso hay aquellos patrones o patronas que creen que como trabajamos en nuestras casas, entonces el sueldo tendría que bajar, porque pues ya no nos estamos transportando, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poco de esto, Ceci. ¿Cómo lo ves tú? O sea, como si es dorarnos la píldora, si es una realidad, ¿no? Nada más nos lo están disfrazando para explotarnos más todavía, ¿no? Ahora encima nos explotan en nuestras casas. Eh, o si es cierto y es posible combinar el trabajo con el placer y la comodidad. Bueno, yo creo que ambas cosas tienen algo, ¿no? Pero sí, yo justo, qué bueno que me tocó a mí esta parte porque era lo que estaba yo como tratando de problematizar, ¿no? O sea, hay una de las cosas que me parece fundamental es mirar que, pues, el sistema capitalista, ¿no? Va junto con pegado con un sistema de formación de subjetividades, ¿no? Que es la modernidad colonialidad. Y en ese sentido, pues evidentemente todas las personas hemos sido subjetivadas desde diferentes lugares para cumplir los propósitos de este sistema capitalista que finalmente es obtener remuneración, ¿no? Obtener ganancia. Pero además en este momento, pues se vuelve todavía, lo decía hace rato, ¿no? Como más recalcitrante, digamos, porque ahora, al menos antes, en algún momento había la posibilidad de que claro, si ibas a estar en una jornada larga, pero probablemente tu salario sí pudieras, ¿no? Aspirar como a este ideal. Ahora evidentemente ya no, ya lo decía Reina hace rato. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que me parece que hace el sistema es formar a los sujetos y a las sujetos que necesita para que esto funcione. ¿Y cómo le hace? Pues evidentemente empezando a promover valores que asumen las personas como algo que quieren lograr y que a veces no nos damos cuenta, la mayoría de nosotras no nos damos cuenta de que estamos cumpliendo esas funciones del sistema económico en turno. Y entonces en ese sentido el término dorar la píldora pues es tal cual, ¿no? O sea, cuando pensamos en que las generaciones, sobre todo sus generaciones, las generaciones más jóvenes, tienen estos valores, ¿no? Como de no casarse, ¿no? E incluso así lo dicen, no casarse con un empleo como durante toda su vida, más bien tener como diferentes tipos de actividades, ser sus propios jefes, o sea, ese tipo de valores corresponde finalmente a lo que el sistema quiere, ¿no? Que es no generar antigüedad, porque eso evidentemente genera derechos en las personas. Y también va de alguna manera rompiendo el tejido que se hace entre las y los trabajadores, ¿no? Yo creo que eso es fundamental que también lo podamos mirar, o sea, cuántas veces no hemos escuchado y es decir, lo que decía Reina en el sentido de que por supuesto que hay corrupción en los sindicatos, claro que sí. Eso ha sido una consecuencia también de este sistema, pues, ¿no? Como capitalista. Y sin embargo, una de las cosas que necesitamos rescatar, pues, es la posibilidad de organizarnos a nivel gremial, porque esa es la única posibilidad que tenemos para poder demandar y exigir nuestros derechos. Sin embargo, estas generaciones, de hecho, desde mi generación, lo que aprendimos es que no te metas con los sindicatos, porque los sindicatos solamente son corruptibles, ¿no? Son corruptos. Entonces no te sirve. Y entonces eso te imposibilita a hacer una asociación en realidad. Entonces yo creo que por un lado está este sistema económico y por el otro todo este otro sistema de formación de sujetos que finalmente favorecen a este otro. Entonces, creo que en ese sentido muchas de las cosas que vamos asumiendo como incluso como si fueran una lección individual en términos laborales, en realidad corresponden a algo que se esperan del sistema que sea, ¿no?
Y ahora estos ejemplos que tú pusiste me parecen sumamente claros ahora que estamos aquí en la virtualidad o todavía algunas de nosotras y nosotros estamos en la virtualidad, pues lo evidencian, ¿no? Esto que estás diciendo, que algunos empleadores pudieran pensar, ay, pues hay que bajarles el salario porque no se están transportando. O sea, pudiera parecer lógico, ¿no? En este sistema económico y se pudiera incluso hasta justificar. Y de repente, por ejemplo, yo afortunadamente tengo como algunos contactos que son de los sistemas de educación públicos de otros países y entonces de repente dicen, sí se están dando cuenta que se supone que la educación tendría que ser pública y eso implicaría que yo no tendría que estar pagando mi internet y tampoco el estudiante porque tendría que ser público y gratuito. O sea, y de repente es como le entramos, ¿no? A la lógica mercantil sin darnos cuenta que estamos una vez más metiéndonos en una cuestión de explotación laboral y además económica. Entonces, es de repente detenernos y darnos cuenta cuánto estamos realmente colaborando con este sistema que nos vuelve a meter en una lógica de explotación, ¿no? Y de separación, pues. Entonces, creo que es posible tener alternativas distintas de trabajo, pero también creo que necesitamos darnos cuenta que tanto realmente esto es algo que nos beneficia y a todas y a todos y no solamente a unos cuantos o a un sistema específico. Sí, precisamente en esas reflexiones es donde de repente nos cuesta, ¿no? O tardamos un poquito en irnos dando cuenta que, por ejemplo, antes, pues nosotros poníamos nuestra mano de obra, ¿no? En las oficinas, en los lugares de trabajo. Y ahora, además de poner la mano de obra, estamos poniendo todos los medios de la producción, nuestras computadoras, nuestra sala, nuestro mueble, o a lo mejor hubo quien se tuvo que comprar, en el caso de mi esposa, pues tuvimos que comprar un escritorio, tuvimos que comprar una silla, ¿no? Eso antes ella lo tenía en la oficina y ahora ya no. Y eso no implicó que sus patrones le dieran más dinero para comprar su equipo laboral, ¿no? El internet en su momento pues nos funcionaba porque yo era la única que trabajaba acá en casa y ella estaba fuera. Ahora el internet tuvimos que comprar de más megas porque ya no nos rendía cuando las dos estábamos trabajando al mismo tiempo y ella en una videollamada y yo haciendo transmisiones. Entonces, eso implicó muchísimo más gasto y precisamente aquí, bueno, Rox nos dice, ser tu propio jefe es un arte y mañana del neoliberalismo. Yo creo que tiene bastante razón ahí. Y Sonia Rueda nos dice, además está súper gacho que tengas que destinar una parte grande de tu salario para trabajar, llámese internet, ahora en casa, hasta luz, tecnología, pasajes o que los mismos traslados, en el caso de que sea necesario corran por tu cuenta, terminas destinando más del 30% de tu mismo salario para seguir trabajando. Efectivamente. Y esos son cambios de los que nadie se está haciendo responsable, que si creo que se puede combinar el trabajo con el placer, pues sí, yo podría decir que trabajo en lo que amo, ¿no? Pero pues no creo que sea el patrón general de las personas que vivimos en este mundo, ¿no? O sea, a muy pocas personas nos podemos darnos el gusto de estar trabajando en algo que nos apasiona, de hablar de lo que nos encanta, ¿no? Como a lo mejor las que estamos aquí presentes. Y también en este sentido, como que de repente ha habido este speech con las nuevas generaciones de la responsabilidad social, ¿no? Que los millennials ya trabajamos por gusto, no por explotación, porque ya no nos casamos con, como decías, no nos casamos con nuestro trabajo, ya no pensamos tanto en nuestra individualidad, sino que pensamos en colectivo, ¿no? Todo eso que nos dicen que ahora los nuevos trabajos y las nuevas generaciones hacemos. Reina, ¿es esto, es un mito, es una realidad? ¿Tú qué opinas? ¿Se están generando cosas nuevas o solamente las estamos disfrazando con nombres bonitos? Yo creo que sí se están generando cosas nuevas, y más ahora como en este marco de la contingencia, pero esas cosas nuevas implican un retroceso sí en los derechos laborales y en la conciencia que se tiene o que tenemos generacionalmente sobre los derechos laborales. Justo uno de los debates que se hacían en algunos espacios empresariales es quién va a pagar los cubrebocas, ¿no? ¿Lo tiene que pagar el empleado o lo tiene que poner la empresa?
sobre todo en empresas donde pues el personal está asistiendo de manera presencial. Entonces, la mayoría de empresas está dejando que ese gasto lo absorban los empleados, siendo que se convierte en una herramienta de trabajo, ¿no? Porque tiene también que ver con la salud del empleado. Y de pronto, justo estas narrativas que bien señalaba Ceci, que se van construyendo para justificar las omisiones de la empresa, pero también la complicidad dentro de las políticas públicas que debiesen de regular el trabajo digno, ¿no? Y generar condiciones para que las personas podamos acceder a un trabajo digno. Y en ese sentido, como también nos han ido compartiendo el público, se han creado toda una visión de ser tu propio jefe o jefa, de ser un emprendedor o emprendedora, de si no lo eres, entonces tienes como limitada tu visión y entonces eres como que el cambio, que va mucho en estas narrativas de que el cambio está en ti y que omite una serie de desigualdades estructurales que además, cabe decir, muchos jóvenes estamos viviendo en la desigualdad, en el desempleo, y de ahí también se ven una serie de síntomas como situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, que de pronto si desdibujamos estas condiciones, por ejemplo, de empleabilidad y de los altos índices de desempleo por los cuales estamos atravesando, bueno, yo ya no soy tan joven, pero no solo de mi generación, sino de las generaciones que vienen, entonces patologizamos ciertos efectos de estos modelos, de estas estructuras, y lo colocamos en una mirada individual. Y también de pronto estas narrativas que van romantizando el ser millennial o millennials o centennials, contribuyen a desdibujar no solo la narrativa que omite al Estado y la responsabilidad de las empresas, sino que además, y un punto fundamental que también comentó Ceci, es que no permiten la organización colectiva para la demanda de derechos laborales. Creo que gran parte incluso de las demandas sociales en las cuales estamos promoviendo insertos las y los jóvenes o personas más o menos de nuestras edades, generalmente está más hacia el feminismo, más hacia ciertas causas de la defensa del medio ambiente, y se han visto pocas movilizaciones en torno a la defensa de los derechos laborales, siendo que es una de las necesidades y de las problemáticas que las juventudes están reportando o están informando. Y creo que eso es un punto de análisis muy interesante. ¿Por qué no nos estamos organizando en torno a la defensa de los derechos laborales? Justo porque se está desdibujando esto como un derecho y más bien estas narrativas en las cuales tú puedes crear tu empresa, tú puedes ser tu propio jefe o jefa, tú tienes como el poder de hacerlo en tus manos, desdibujando las condiciones o los recursos materiales, las inversiones que se necesitan para tener una empresa y, bueno, todos los elementos que se requieren, además, para que esa empresa también pues garantice a sus trabajadores, trabajadoras derechos laborales. Creo que en términos de los derechos laborales se ha desdibujado como toda esta responsabilidad en torno también a la colectividad y a la potencialidad de los sindicatos, como también ya lo señalaba Ceci, que también tiene sus razones históricas. Entonces, de pronto, si eres joven, ¿no? Y te encuentras un primer empleo donde lo vas a hacer desde tu casa, vas a poner tu cómputo, tu internet, pero te van a pagar algo, entonces lo tomas y lo ves como algo benéfico, justo porque creo que ahí también, en términos de memoria histórica, ha faltado ese proceso de transición y de construcción histórica de las grandes luchas laborales, como de pronto, pues hay como si fuera un eslabón perdido. ¿Por qué no? Porque estas luchas laborales no trascienden o no han trascendido en las juventudes, ¿no? ¿Qué sucedió en ese proceso histórico y por qué ahora las y los jóvenes no nos estamos articulando en función de esto? Cuando sí es una de las mayores problemáticas que señalan encuestas como la del Instituto Nacional de la Juventud, ¿no? El desempleo es una de las principales problemáticas que señalamos las y los jóvenes,
pero no nos estamos articulando en torno a el impulso de estas propuestas de una manera masiva. Muy cierto. Y además que es una de las principales causas de problemas de salud mental actualmente también, como la falta de empleo, la falta de poder acceder a servicios de salud dignos, ¿no? Todas esas carencias que estamos teniendo, las nuevas generaciones nos están generando problemas mucho mayores, porque además todo está encadenado, ¿no? Una con otra, una con otra. Precisamente, y también muy importante lo que dice Rey de cómo estos procesos de yo emprendedor, yo millennial, yo centennial, ¿no? Que nos está desarticulando y precisamente nos va alejando de una colectividad, a pesar de que en el discurso se pretende, ¿no? Decir todo lo contrario, ¿no? Y son las paradojas. Y ahora, ya para empezar en la mayor de las paradojas de este programa, ¿no? Pues los colectivos, las asociaciones civiles, ¿no? Somos feministas, hasta abajo y a la izquierda, ¿no? Somos súper revolucionarias, súper conscientes, defendemos incluso asociaciones que defienden los derechos laborales, ¿no? Pero ¿qué tanto al interior del funcionamiento de esas OSCs de verdad se están generando cambios, ¿no? ¿O es que acaso son los ejemplos perfectos de que este sistema neoliberal, capitalista, patriarcal, pues es ineludible, ¿no? Y que nos está atando y nos ahorca, pero sí por todos lados, que incluso aquellos que estamos en esto, al interior y entre nosotros, lo repetimos, ¿no? Ceci, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que hay cambios al interior de las organizaciones de la sociedad civil y de las colectivas y colectivos en los últimos años de diferentes formas. A mí me tocó entrar a una OSC por ahí de los 2000, principios de los 2000, y estuve ahí como 8 años. Y tuve pues creo que fue como la fortuna de además estar en un estudio que se hacía al respecto precisamente de las ONGs, ¿no? Y precisamente de cómo de repente es complicado mantener una coherencia, digamos, o más bien una congruencia con estos valores que se supone que están promoviendo en los trabajos que hacen. Yo trabajaba en una organización que se dedicaba al asunto de los derechos sexuales y reproductivos, básicamente, ¿no? O sea, cuando en los 90s y los 2000s era el gran tema, ¿no? Y por ahí de repente empezaban ya a trabajarse cuestiones que tenían que ver con género y masculinidades, pero esa era apenas como una de las cosas que se empezaba a tocar. Y algo que me parecía que era muy, muy importante es que las organizaciones de la sociedad civil sobre todo surgen, o las ONGs más bien, gracias al, bueno, no gracias porque es terrible, pero debido al terremoto del 85 y su intención era fundamentalmente organizarse para poder apoyar a la población, ¿no? Y entonces surgen de diferentes maneras. Pero lo que fue pasando es que estas organizaciones de no gubernamentales que eran así, ¿no? Como contestatarias precisamente y señalándole las faltas que tenía el gobierno, de repente pasaron a ser no ya estas que eran como las críticas del gobierno, sino ahora a depender, y que también es una consecuencia del sistema económico capitalista, a depender directamente de los financiamientos de algunas empresas o de algunas fundaciones u organismos internacionales o del mismo gobierno. Y entonces a mí me parece que esa es una de las primeras cuestiones que entran en contradicción con muchas de estas organizaciones de la sociedad civil. Es decir, yo soy una organización que se dedica a defender los derechos humanos de las vejaciones, evidentemente, del gobierno, pero dependo de alguna manera del gobierno. Entonces, eso en los 90s, 2000 se vuelve una cuestión sumamente complicada, ¿no? Porque hay que negociar. Y una de las cosas que pasaba frecuentemente en la organización en la que yo trabajaba era esa, ¿no? Como de repente incongruencias, ¿no? Del tipo de proyectos que se metían, ¿no? Como para solicitar recursos, que de repente estaban como en contra de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? O sea, era como de repente vamos a pedir fondos a esta farmacéutica, pero que quiere probar sus pruebas rápidas de VIH, ¿no? Y entonces para ello hay que hacer un proyecto en donde los niños y las niñas puedan acceder a esas pruebas. A ver, espérame, hay una cuestión ahí ética que no está
siendo como muy clara, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, esta organización tenía un montón, era una de las organizaciones, no sé si aún es, quizá, de las organizaciones como más importantes en este tema y tenía pues al menos como 40 personas trabajando para ella. Entonces también había una cosa de pues hay que sostenerles el sueldo a estas personas, ¿no? Entonces para ello pareciera que hay que entrarle a lo que se pueda, ¿no? Aun cuando pareciera que va en contra, no me pareciera, va en contra mucho de los valores que se supone que se estaban teniendo. Entonces, por un lado está esa parte, y la otra es, por ejemplo, en términos de muchas veces, bueno, mucha gente de mi generación, y es probable que a ustedes también les haya tocado esa parte, cuando entramos a trabajar a las organizaciones de la sociedad civil con este ímpetu de, ay, qué emoción, pues es una cuestión ya como de valor social, de compromiso con la gente, etcétera, también pareciera que se articula en nosotros o como que se empieza un chip en nosotros y no te van a pagar bien, pues, o sea, como que parece que ya lo aceptas de entrada, ¿no? Y entonces, quizá la organización podría pagarte mejor, pero tú entras ya como con esa idea de que, no, pues porque pues depende de estos financiamientos, pero quizá no te están pagando lo que deberían de pagarte o lo que podrían pagarte, pero sí hay un compromiso intrínseco de muchas de las personas que entran a trabajar a las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces hay como una sobreimplicación en ellas y que no corresponde evidentemente con los salarios. Y eso es algo que se va quedando ahí, ¿no? Como en el aire y nunca es explícito. Y, y ahí empieza a tener como una serie de conflictos, ¿no? Yo miré mucha gente sumamente valiosa pasar por esta organización, muy valiosa, muy inteligente, y irse enojadísima, como muy dolida, ¿no? Por todo el esfuerzo que le invirtió a estar en esa organización haciendo un trabajo de calidad y a la primera, ¿no? La sacan sin ningún tipo de justificación. Entonces, ese tipo de cosas también ocurrían y yo creo que de alguna manera siguen pasando en las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que las colectivas y los colectivos de alguna manera también se empiezan a organizar un poco para romper también como pues con esta herencia, digamos, que las ONGs están dejando o dejaron. Pero yo también creo que es difícil de repente salirse de una lógica que hemos aprendido desde hace años, ¿no? Que implica la explotación del otro, ¿no? Y eso solamente se logra visibilizar cuando hay un trabajo consciente al interior de las colectivas y los colectivos. Es decir, que realmente hay un espacio de posibilidad de repensar qué estamos haciendo y cómo nos estamos organizando. ¿Quién organiza los dineros? ¿Quién distribuye las actividades? ¿Quién se dedica a qué cosas? Y ese es un trabajo que se tiene que hacer de manera consciente, porque si no, sí se corre el riesgo y, bueno, ejemplos podemos tener muchos de muchas colectivas, por ejemplo, feministas, en donde lo que ocurre al interior es muchos ejemplos de violencia de género, ¿no? Perpetuada por las mismas feministas, ¿no? Que nos detenemos a reflexionar que de dónde estamos aprendiendo o cómo aprendimos a ejercer el poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si di muchas vueltas, pero eso era lo que quería decir. No, está excelente porque justo estamos en la etapa del programa de lo que callamos las activistas en las ONGs. Entonces, está fabuloso. Sí, de verdad me hizo pensar muchas cosas muy interesantes, sobre todo esta parte de que, y además creo que es algo muy cultural de Latinoamérica y quizá del sur global en general, ¿no? Esta idea de que el activismo debe ser mal pagado, ¿no? Porque cuando tú estás haciendo algo social, ¿no? Algo como para cambiar el mundo, para ayudar a otras personas, entonces eso implica que tienes que aguantarte a que tu remuneración sea baja, porque lo importante no eres tú, sino los casos que atiendes, ¿no? Y si bien es cierto, ¿no? O sea, nuestra prioridad siempre va a estar en los casos que atendemos, lo cierto es que yo creo que el activismo tiene mucho desgaste físico, mucho desgaste emocional. También nos cuesta mucho decir que no en las OSCs, ¿no? En los colectivos, y nos quemamos
Y va a haber etapas en las que, pues ni modo, trabajo de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche, y me duermo diario de madrugada, y está chido porque así es esto, y qué padre, y no importa que me paguen poquito. Curiosamente, esta es una visión muy del sur global que no sucede en Estados Unidos, en Europa, donde la verdad es que los sueldos que se provee a las organizaciones de la sociedad civil son sueldazos así increíbles y muy, muy grandes. Yo llegué a tener la oportunidad de trabajar en una organización de la sociedad civil, en una ONG extranjera, y, y es otra cosa. O sea, no, y aunque yo lo trabajaba desde casa, como que tenía mi fondo de salud, me daban un bono mensual por equipo de mantenimiento porque trabajaba home office, ¿no? Entonces, para que me dieran una computadora. O sea, era una cosa muy diferente en esa. Ahorita estoy trabajando en otra y la cosa es radicalmente diferente y súper precaria, y entonces me hace pensar, como dices, ¿desde dónde y quién está haciendo esas reflexiones? Y si de verdad estamos dispuestas a hacerlas. A ver, voy a leer un comentario de Diana Avilés, que dice: también hay un claro choque entre la vieja guardia, quienes se quieren morir en la raya, también es muy cierto, Diana, y las nuevas generaciones, quienes sabemos que merecemos derechos laborales y otras cosas. Está muy bueno, pero me voy a clase. No importa, Diana, tú lo puedes ver después y, no, y te quejas ahí en los comentarios y los leemos. Te amamos. Besitos. Y Reina, cuéntanos sobre tu experiencia. Me gustaría escuchar un poco más de ti. Además que fuiste directora, ¿no? De la CADER. Porque además ahí te pones en una situación que es bien complicada, luego como ser director, como dices, donde está la parte de la administración de repente, ¿no? Y esta angustia eterna como de decir, bueno, que caiga más recurso porque necesito darle seguridad social a mis colaboradores, y es una angustia que no acaba. Sí, bueno, justamente este recuento que hace Ceci yo creo que es muy valioso, y también el comentario de Diana, porque creo que el movimiento social es amplio, y justo pensando como desde mi experiencia, que mi primer espacio, como ya después de egresar de la universidad, fue mi primer espacio como dentro de una asociación civil, pues justo fue la ACADER. Entonces yo llegué ahí básicamente como practicante y creo que es bien valioso poder mirar que el movimiento social es amplio, y dentro de ese movimiento social podemos hablar sí de las AC, de las ONGs, en su momento como inicialmente se nombraron, pero también de otro tipo de organizaciones y sí, de colectivos o de movimientos que se van creando justo al margen de las ONG o de las AC, y que creo que esto que nos dice Diana es bastante revelador del posicionamiento que tienen frente a la relación con el Estado. Y creo que ese posicionamiento que se tiene frente a la relación con el Estado también va a dibujar el escenario desde el cual las personas que están dentro de esa organización, el papel que asumen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la CADER, pues tenemos, pues, yo como presidenta no tenía un sueldo, ¿no? O sea, no tenía un ingreso fijo, o sea, y de pronto se pudiera pensar que sí. Entonces, creo que gran parte de los recursos que obteníamos pues era a través de convocatorias públicas, que también creo que esta parte de la relación que se establece con el Estado es importante porque, ya lo comentaba Ceci, de pronto alguna parte del movimiento social se convierte en AC, y eso implica pues también la constitución de una figura jurídica y la responsabilidad también de una serie de estatutos en el cual pues ya el Estado tiene una implicación. Hay, por ejemplo, organizaciones que nunca se convierten en AC, y también porque su posicionamiento político es diferente. Y sobre todo están articuladas más estas organizaciones como más son las que tienden a ser más críticas del Estado, e incluso pues tienen un marco histórico de defensa en contra de violaciones graves que el Estado ha cometido en contra de estas organizaciones. Entonces, también dentro del mundo de las AC, no todas tienen
los mismos financiamientos, porque creo que de pronto pensamos a las ACE como de manera homogénea, como si todas tuvieran las mismas condiciones, y esto no es así. Hay asociaciones civiles de carácter nacional, internacional, que tienen financiamientos amplios y justo tienen como una serie de condiciones, pero también se van, su mandato institucional, pues lo van dirigiendo también frente a las financiadoras. Entonces también ahí hay un tema que se llega a discutir mucho y que creo que es necesario, el tema de la autonomía. ¿Qué tanto la autonomía de una organización se ve limitada, coartada, a partir de ceder ante el financiamiento de cierto tipo de organizaciones? Entonces creo que es importante sí identificar que cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil no son homogéneas. Hay organizaciones de la sociedad civil más conservadoras, más antiderechos, y también hay organizaciones de la sociedad civil que son construidas a partir de la propia organización local, colectiva, de quienes las integran. Y muchas veces esa construcción pues tiene que ver con ir colocando más bien no solo recursos económicos, sino también recursos de tiempo, recursos, como bien señalabas, Dani, de conocimientos, recursos profesionales para que la organización opere. Entonces, creo que sí es importante poder dibujar como ese escenario en el cual las organizaciones surgen en distintas condiciones y también con distintas finalidades y mantienen una relación diferente hacia el Estado. En este caso, pues también estarían las organizaciones que, pues, de un corte más asistencialista, ¿no? Que no necesariamente, pues, son críticas hacia la figura del Estado. Y también el tipo de represión que pueden tener, pues, es todavía menor a diferencia de otras organizaciones. Y bueno, particularmente en el caso de la CADER, pues yo llegué como por mi área profesional, que fue la psicología, y básicamente los fondos o los recursos que se tenían siempre fueron bajo convocatorias públicas, y también dentro de la experiencia que tuve en su momento, creo que como bien señalas, Dani, sí me tocó vivir como situaciones complejas, porque creo que sí es necesario preguntarse colectivamente frente frente a las necesidades que se llegan a tener, sobre todo en términos laborales, de algunas compañeras que han estado trabajando o estuvieron trabajando, las responsabilidades que se pueden tener frente a los proyectos que se gestionan o que se generan. Y creo que ahí un punto de aprendizaje importante ha sido también que muchas de estas convocatorias tienen una serie de lineamientos que desde su propia estructura pues no permiten cumplir con una serie de mecanismos laborales, o no permiten tener un trabajo digno, bien remunerado, y creo que ahí sí es una responsabilidad desde quien, en mi caso, bueno, que yo era la presidenta en su momento, creo que sí es una responsabilidad que se asume, y a veces también desde la inconsciencia, de concursar en este tipo de convocatorias que no están garantizando una serie de condiciones mínimas para el trabajo que estas convocatorias de pronto te llegan a pedir, como una serie de actividades en cortos tiempos, sin, por ejemplo, ya no digas un pago digno, sino incluso hasta situaciones de riesgo en las cuales se colocan o nos colocamos quienes estamos en organizaciones civiles, por ejemplo, no sé, viajar como a distintas comunidades, o sea, situaciones en las cuales se asumen riesgos y que estas convocatorias justo no están previniendo. Y todo el tema del autocuidado, pues es un tema que ha quedado al margen de estas convocatorias. Incluso, pues, justo se está colocando como un tema necesario, y que las financiadoras deben también de responsabilizarse de generar condiciones desde estas estructuras, desde las cuales se lanzan estas convocatorias, para permitir que se puedan integrar mecanismos de autocuidado para las personas que van a estar sumándose como parte de ese proyecto.
Entonces, creo que sí es una reflexión importante, desde mi experiencia también fue necesaria y como bien decía Ceci, creo que sí es, o sea, experiencias podemos contar muchas, pero creo que cuando justo se reflexiona o hay una problemática que toca mirar, que toca problematizar y que toca atender, creo que es importante también tomar una postura con respecto a eso. Y en mi caso, pues sí, yo preferí ya no seguir concursando en este tipo de convocatorias, porque era asumir las condiciones justo de explotación laboral o las condiciones que no garantizaban un pago digno o que de pronto justo está esta presión de tener que cumplir con la serie de metas o mecanismos. Y yo creo que esa decisión, como no solo toca a una persona, sino toca a un colectivo, a una organización, es importante que se asuma en colectivo y en organización. Y si no, y yo creo que eso tampoco es justo, ¿no? O sea, como que se generen estas condiciones y creo que sí es importante pues también señalar la serie de reglamentos, de marcos institucionales que ya de cajón vienen como muy coartados y desde luego pues el tema de los derechos laborales no se mira. Precisamente lo que dices como de estar perpetuamente en convocatorias, ¿no? Que además te implican un estrés y una ansiedad de que dices, tengo que estar, y que al final son procesos a corto plazo y que estás en el eterno angustia y bueno, ¿y qué va a pasar el día que se acabe? ¿No? ¿Cómo voy a poder mantener una sostenibilidad al interior de una organización sin tener que estar atado, estar concursando, estar metiendo proyectos uno y otro tras otro, sin que y además cuidando de que esas condiciones se adecúen a lo que te exigen, ¿no? Porque va a haber las que te dicen, bueno, pero no puedes pagar esto, pero no puedes pagar lo otro, pero esto no se puede acá, ¿no? Entonces, definitivamente sí tiene mucho que ver con cómo desde el interior de las organizaciones podemos hacer las reflexiones suficientes y fortalecernos de manera de que podamos tener organizaciones sostenibles y que además no impliquen una sobreexplotación de quienes estamos ahí y de que cómo podemos hacer para poder estar acá sin tener que preocuparnos por mínimo tener otro empleo, porque conozco compañeras que tienen hasta 3, 4 empleos y además están en su hogar, ¿no? Porque de otra forma la vida no se sostiene, ¿no? Entonces creo que me gustó mucho este programa, creo que hay muchas reflexiones, creo que está da para otro, ¿no? Pero cuéntanos, así cómo te vas el día de hoy. Pues bueno, muy contenta porque creo que, como dices, ¿no? Muchas reflexiones que se van generando con escucharles, ¿no? Y incluso como así de quedándome con preguntas como esta que haces, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder garantizar una sostenibilidad de un aseo, de un colectivo, ¿no? Y que eso no vaya en contra de los derechos laborales de las personas que estamos ahí, ¿no? Yo creo que eso es como de las cosas que tendríamos que empezar como a trazar de manera muy clara, ¿no? De que, cómo le hacemos. Y yo creo que eh, hemos apelado mucho en este círculo a repensarnos desde un lugar distinto en términos de organización colectiva, ¿no? Y eso implica incluso poner en cuestión este ideal capitalista de la ganancia. Entonces tendríamos como que reformularnos mucho desde ahí, ¿no? Y procurar un bienestar para todas las personas que integramos la organización, por ejemplo, ¿no? Incluso entre organizaciones. Recuerdo a algunos programas, muchos programas atrás que tú decías precisamente, Dani, ¿no? O sea, como esta parte de si somos varias colectivas que nos dedicamos a lo mismo, ¿cómo le hacemos para organizarnos y que todas salgamos beneficiadas en esto, ¿no? Yo creo que eso es algo que, bueno, suena el ideal, pero quizá podría ser una de las opciones. Entonces, bueno, yo me quedo muy reflexiva y muy agradecida, como siempre, compañeras, de escucharlas. Gracias, Ceci. Precisamente cómo podemos pensarnos en colectivo, pero no solo en colectivo cuando hablamos de las colectivas, ¿no? Si en colectivo
con todas las que estamos en esto. Y creo que ese es un reto sin que nos estemos ahí carnicereando los recursos, los financiamientos, porque también tiene mucho que ver con nuestra ética y con el mismo sostenimiento de un movimiento. Reina, ¿cómo te vas el día de hoy? Pues como bien dices, creo que este tema da para más. Justo pensaba el tema de la dependencia económica que se puede tener hacia financiadoras o hacia propias organizaciones del Estado, sea a nivel municipal, estatal o federal. Y creo que es un tema muy complejo y muy real porque, sobre todo cuando se trata de denunciar violaciones de derechos humanos, creo que se requiere un carácter de autonomía. Y en muchos de esos procesos, bueno, desde justo la experiencia que tuve en la cadena, pues siempre fue priorizar la autonomía, ¿no? Creo que eso es algo importante. Por eso muchas de las organizaciones de derechos humanos de pronto sí tienen esta postura un poco más, eh, su postura política pues es como más distantes de los financiamientos o recursos públicos del Estado, tal o municipal o federal, justo porque estamos hablando también de víctimas de derechos humanos y que pues no podemos dejar de omitir o de señalar una serie de violaciones a derechos humanos o la exigencia de justicia, de reparación de daño, sacrificando o pensando que para garantizar la sostenibilidad de una organización. Entonces creo que estaría bueno también ir pensando, y creo que en la experiencia actual que tengo, sí la he puesto más como a los procesos de autogestión, a los procesos en los cuales la base también es la solidaridad, porque muchas de las personas que somos activistas y defensoras de derechos humanos llegamos a tener justo otros empleos como para mantenernos y más bien como tener estos espacios de activismo o de defensa como una contribución. Y creo que es un tema complicado, complejo, justo porque garantizar la sostenibilidad económica de una organización es sí necesario y es una gran responsabilidad. Yo creo que también en tu caso, Dani, como ahí en Virramona y bueno, las compañeras de Virramona, pues es una cosa, una situación muy compleja, porque además organizaciones que sigan o que defiendan su autonomía. Creo que eso es necesario y eso es importante. Entonces creo que sí, de pronto pues, llegamos a hacer mucho con tan poco y además pues sí, resistiendo, ¿no? Como estos procesos de cooptación o de, sí, sobre todo de cooptación de organizaciones. Entonces, sí, es un tema bastante amplio. Definitivamente creo que va para otro programa, hay que agendarlo por ahí porque sí se quedan muchas preguntas al aire. Y pues sí, pues aquí seguimos, hay que resistir y pues al final entendemos también que las OSCs, como decías, son como muy diversas, pero creo que en toda la diversidad tendría que caber siempre el espacio de pensarnos como seres merecedores de derechos humanos, de derechos laborales, no porque seamos activistas tenemos menos derechos humanos que las personas que ayudamos y apoyamos, ¿no? Y creo que es una base, el que nosotros, nosotras estemos bien, eso siempre va a dejar mejores resultados allá afuera y para quienes apoyamos, ¿no? Y pues que siga la reflexión y pues nos vemos el próximo martes. Muy buenas noches. La verdad es que me quedé picada. Me voy, pero me quedé picada en este programa. Pero bueno, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Si quieren dejarnos comentarios, aquí se quedan. Y pues a ver si le damos una segunda parte a este programa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bonita noche a todos. Bye.